Bien, buenas noches a todos. Estamos iniciando la sesión 16 de nuestro curso de Python. Ya llevamos cerca de 2 meses y medio, ¿no? Y miren, ya llegamos hasta la sesión 16, ¿no? Donde hemos ido viendo desde la instalación de Python. Y ya hemos visto toda la parte básica, ¿no? Todas las sentencias de control, estructura, flujo, sentencias repetitivas, clases, objetos. Y ahora entramos a un punto muy importante, ¿no? Que es, digamos, la persistencia de datos. Cuando hablamos de persistencia de datos en los lenguajes de programación, nos estamos refiriendo a que ya estos datos se guardan en algún lugar, ¿no? Ya no solo en las variables, ¿no? Las variables, si bien es cierto, nos ayudan para manipular estos datos, ¿no? Para guardar información dentro de nuestros programas, pero estas variables son volátiles. ¿A qué me refiero que son volátiles? A que estos datos, cuando yo cierro el programa, la aplicación, el sistema, como lo quieran llamar, se pierden por completo, porque son variables, son datos que se han guardado solo para ese momento. Pero hay datos que yo necesito utilizarlos, por ejemplo, la siguiente vez que yo entro a un sistema, ¿no? Por ejemplo, yo entro a una aplicación, me registro, pongo mis datos de usuario, mi correo, mi nombre, mi apellido, ¿no? Me registro en ese sistema y la siguiente vez que yo entre, la idea es que mis datos estén ahí, ¿no? Y esos datos se los llama datos persistentes, ¿no? Porque se guardan en algún lugar. Pueden ser archivos o pueden ser, digamos, la mejor práctica es guardarlos en una base de datos. ¿Ok? Luego vamos a ver base de datos. El día de hoy vamos a conocer un poco de cómo manejamos archivos en Python. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la documentación. Y en la documentación, por ejemplo, van a encontrar en la sección 7.2 del tutorial de Python. En la sección 7.2 del tutorial van a encontrar los métodos o las formas de cómo leer y escribir archivos en Python. Aunque he revisado esta documentación, digamos, te da un aspecto general de cómo manejar los archivos en Python, que normalmente es crear un archivo, leer un archivo, modificar algo de un archivo, quizás hasta borrar sus datos de un archivo. Y eso me lleva a la siguiente parte, que es poner los temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver abrir archivos, vamos a ver escribir archivos, vamos a ver leer contenido de un archivo, agregar contenido a un archivo, leer y eliminar el contenido del archivo. Así de forma general, porque lo primero es conocer cómo manejamos esto, ¿no? Desde Python. Esto se puede hacer en todos los lenguajes de programación. Yo lo he manejado incluso con PHP, muy bien. En su momento también con Java, ¿no? Con los input strings, que son los flujos, y lo mismo es en Python, ¿no? Se utilizan flujos. Cuando hablamos de flujos, estamos hablando de la forma de meter y sacar datos, ¿no? Entrada y salido, input, output. Y es precisamente esa librería input, output, también llamada IO, que es la que se utiliza para poder manejar archivos en Python. Entonces, sin mucho palabreo, vamos a leer un poco la documentación para entrar en contexto. Y nos dice acá que para leer y escribir archivos necesito utilizar una función que es la función open. Es una función genérica de Python, open, abrir. Y esta función open me retorna un objeto file, o sea, un objeto archivo, que se usa normalmente con dos argumentos, ¿no? El nombre del archivo, el modo en el que lo abro. Ahora, acá dice que lo uso normalmente con dos argumentos, pero acá en la sintaxis yo puedo ver tres argumentos. Lo que pasa es que el tercer argumento, el código de cómo lo abro o cómo se abre el archivo, es opcional. ¿Ya? Por defecto es el UTF-8, que es, digamos, el estándar hoy en día ya en casi todas las aplicaciones que conversen bajo ese idioma, ¿no? De codificación de archivos, salvo que sea una aplicación privada de una empresa en particular donde utilicen su propia codificación. Entonces ahí sí varía esto, ¿no? Pero cuando creas sistemas que conversan, ¿no? Yo voy a crear, por ejemplo, no sé, un API REST del clima, ¿no? Que pueda ser consultado por diferentes aplicaciones, páginas web.
Entonces voy a tener que trabajar con esta codificación para que sea un estándar entre todas las aplicaciones que van a consultar estos datos. Porque si uso otra codificación, la persona o los programadores que van a utilizar este API REST no van a saber qué codificación, o digamos van a utilizar UTF-8, pero si yo utilicé otra codificación, pues no se van a leer los datos de forma correcta. Entonces, nombre del archivo y el modo en el que lo abro. ¿Cuáles son los modos? Precisamente aquí están. El segundo argumento es la cadena que contiene la forma en que se usa el archivo, ¿no? Es el modo. Y tenemos R, cuando el archivo o el fichero se abre para lectura. Pueden ver, solo voy a leer el archivo. Si yo pongo W o W, solo escritura, ¿no? Para solo escritura. Y dice, si un archivo ya existe con ese mismo nombre, se va a borrar todo. Esto es muy sencillo porque precisamente en el último método de eliminar contenido vamos a utilizar solo esa forma de abrir para que se eliminen los datos de un archivo. ¿Por qué? Porque acá me dice, si ya voy a abrir un archivo que ya existe con ese nombre, y si le doy el modo con W, lo que va a hacer Python es borrar todo el contenido de ese archivo. O sea, lo va a sobreescribir y es como que va a crear un archivo nuevo, vacío, con ese mismo nombre. O sea, no es que modifica el contenido del archivo, sino lo que tiene es chancar el que existe porque le estoy poniendo el mismo nombre. Luego tengo el parámetro o el modo con A, que sirve para agregar. Cualquier dato que se escribe en el fichero se añade automáticamente al final. O sea, lo que yo voy agregando en el archivo, más contenido, siempre va a irse al final. Y para eso utilizo este modo, ¿ya? De agregar. Y si quiero el archivo tanto para lectura y para escritura, o sea, si voy a leer y escribir al mismo tiempo, con este modo, ¿no? R más el símbolo más. Ya. ¿Qué pasa si no pongo el argumento? Porque dice que modo es opcional también. Python va a asumir que lo estoy abriendo como solo lectura. ¿Okay? Con el parámetro R. Y ya nos habla un poco de la codificación, que es lo que ya les comenté hace un momento, del UTF-8. También cada vez que termina un fin de línea en el archivo, ¿qué es un fin de línea? Mira, acá yo tengo un archivo de texto, ¿no? Este es una línea y acá al final hay un carácter que simboliza el enter, ¿no? O el ir a la siguiente línea. Ese carácter se simboliza con esto. Ya tanto en Unix, en Windows es de esta forma, pero solamente se utiliza esto. Ya con esto se va, es como el carácter de escape que se conoce. Ok. Seguimos bajando. Bueno, acá nos habla de que una buena práctica para abrir archivos es utilizar la instrucción WIC, ¿no? Para estar obviando colocar alguna excepción que ya vimos la sesión pasada. La sesión pasada vimos excepciones. Y si queremos obviar eso, pues podemos abrir con WIP. Y además nos va a ayudar a obviar la instrucción close, que es esta que está acá. Con close cierro el archivo. No siempre hay que cerrar el flujo. Cuando yo abro un archivo, lo que estoy haciendo es abrir un flujo. Y si yo no lo cierro, pues ese flujo queda abierto. Y cuanto más cosas abro en una aplicación, ojo que en una aplicación yo puedo abrir varios archivos, pues ocupo más memoria. Pasamos a la siguiente parte, que son los métodos, ¿no? Aquí tenemos el método read, que es para leer. Le doy el tamaño que quiero leer. Si yo no le doy este tamaño, por defecto va a leer todo el archivo. Readline para leer solo una línea del archivo. Y readlines, que termina en S, lo veo por aquí. ¿Dónde está? Pero readlines lee todo el archivo. Ahora, si quiero leer línea por línea, también puedo utilizar la instrucción for line en F. F normalmente es el objeto archivo. Por acá lo indica, acá está. Para todos los ejemplos, se asumen que el objeto archivo es el F. O sea, que el F es el que utilicé con open para abrir el archivo, ¿no? Acá está. Entonces está tomando a F como referencia al objeto archivo. Con read va a leer el archivo, con readline va a leer la línea del archivo. Y de esta forma puedo leer línea por línea. Acá está readline, ¿no? Readlines lo que hace es
leer el archivo y lo manda hacia una lista. O sea, el contenido de las 5 líneas lo va a mandar a una lista con 5 elementos. Luego tenemos write, que escribe el contenido de una cadena al archivo. Eso también hay que tener en cuenta. Si yo tengo números, lo que hay que hacer es convertir esos números a texto o a strings para que se puedan escribir en la cadena. Si no, me va a dar un error. ¿Okay? Aquí pueden ver un ejemplo. Yo tengo acá un valor numérico y con la función str va a convertir ese valor a string, ¿no? Convierte la tupla a string y lo guarda en el archivo. Ahora, la función write devuelve un valor, por eso es que ustedes ven acá un 18, ¿no? Acá ven un 15, después que utiliza. Ojo que aquí el ejemplo lo está haciendo en consola o en la terminal. Entonces, escribe el contenido de la cadena y retorna la cantidad de caracteres que se han escrito. O sea, por ejemplo, acá se ha escrito 15 caracteres. Acá se han escrito 18 caracteres. Seguimos viendo write. Tenemos la función zip. Zip sirve para ubicarme en una posición dentro del archivo, ¿no? El cursor, ¿no? Normalmente este es el cursor, ¿no? Donde estoy en una posición y con zip yo le digo en qué posición quiero que se coloque el archivo, que normalmente puede ser al inicio o al final, ¿no? O en alguna parte, dependiendo de la necesidad que yo vaya a resolver o a manipular en el archivo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿no? Acá abre un archivo, ¿no? Lo está abriendo en este formato y le está dando un tipo de codificación y acá le manda este valor, ¿no? Y le dice sí, ubícate en la posición 5, ¿no? Acá le devuelve 5. Ahora sí recibe dos parámetros, el offset y el whence. ¿Ya? El offset, dice acá, es la posición, es calculada agregando el offset a un punto de referencia. El punto de referencia se selecciona del argumento whence. Ya, si no le mando el whence, un valor whence de 0 mide desde el comienzo. O sea, si yo no le mando ningún valor, va a empezar a medir desde el comienzo. Pero si yo le mando un valor que puede ser 1, es la posición actual, o si le mando 2, es el fin del archivo. ¿Ok? Entonces, en base a eso va a ubicarse. Entonces, si yo le digo acá zip 5, se ubica en la posición 5. Y si yo le digo léeme solo un byte, me va a leer el valor 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es que me trae este valor y lo escribe. Si yo le digo zip menos 3,2, en este caso le está enviando a la función zip ambos parámetros, ¿no? El offset y el whence. Pero me dice que el whence, cuando tiene el valor 2, el parámetro 2, dice que se ubica al final. Quiere decir que va a empezar desde acá. Y por eso le mando un negativo, porque va a ir en reverso, ¿no? Y al ubicarse en la posición menos 3 y le dice léeme un parámetro, me trae la D, ¿no? Menos 3. Ok, es así como funciona así. Guardar datos estructurados JSON, pero eso ya es otro temita que podríamos verlo luego. Entonces hasta aquí hemos visto de forma básica y rápida, resumida, de cómo trabajar con archivos en Python. Ok, siempre denle una revisada a la documentación. La documentación nos da un alcance general de todo lo que podemos hacer. Bien, voy a minimizar esto, nos vamos a nuestro archivo o a nuestro espacio de trabajo y aquí voy a crear una carpeta. Esta carpeta la voy a llamar archivos. Y aquí en esta carpeta vamos a trabajar con archivos. Voy a crearme un nuevo programa o un archivo de Python, el cual le voy a llamar archivos.py. ¿Y qué necesitamos para empezar a trabajar con archivos? Les había dicho que necesitamos trabajar con flujos. Y para trabajar con flujos en Python, incluso en otros lenguajes de programación como C# o Java, se llama a una librería, en este caso que es input.io. Entonces le voy a decir from io, ahí está, import la función open, ya solo open. Entonces con open voy a crear una función para ver el primer punto, que es abrir archivo. Vamos a abrir archivo. Voy a poner un comentario. Y aquí en esta carpeta archivos también voy a crear un archivo al cual le voy a llamar datos.txt. Ahí con ese archivo vamos a trabajar. Acá vamos a definir
escribir archivo. Y aquí lo primero que vamos a hacer es utilizar file es igual a open, ¿no? Ahí yo estoy utilizando open y voy a llamar al archivo datos.txt, ok, y el modo en el que voy a abrir. Entonces esto va a ser abrir, vamos a caer a abrir y escribir en el archivo. Serían los dos puntos que tenemos acá, ¿no? Bien, entonces para escribir, ¿se acuerdan cuál era el modo? Con W. ¿No? Aquí me dan todos los modos, miren, ¿no? Con W. Y es más, acá pueden ver ustedes acá algo simpático. Todos los modos que puedo utilizar, miren, son varios, ¿no? Puedo combinarlos incluso, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y en la documentación solo nos hablaba de 3 modos, pero podemos combinar, ¿ok? En este caso, de doble, ya tengo mi objeto archivo. File es un objeto del tipo file, ¿no? Del tipo archivo, tal como nos dice la documentación. Entonces, para escribir, pongo file. Punto, ¿recuerdan cuál era para escribir? Write, ¿no? Write. Y le voy a poner, vamos a poner, por ejemplo, hola a todos. ¿Ok? Y luego, file.close. No olvidemos cerrar el flujo. ¿Ya? Esto no debe quedarse abierto. ¿Ok? Ahí, perfecto. Guardo. Yo ejecuto esto, no va a hacer nada porque lo único que hemos hecho es crear una función, ¿no? Y si yo no llamo esa función, por supuesto que no va a funcionar, o sea, el programa no hace nada. Vamos a darle escribir archivo, vamos a llamarlo y vamos a ver qué hace. Ejecuto, ahí está, no tengo ningún error y me dice que ha abierto un archivo llamado datos.txt, que es este archivo que tengo acá. Y a ese archivo le he escrito hola a todos. Tampoco me está dando un error, ¿no? Entonces aquí hay como que algo no está funcionando. No creo que sea permisos. Así como administrador, porque eso también hay que tener en cuenta si es que tenemos permisos en el archivo. A ver, vamos a irnos a la documentación. Acá está, en modo doble. Clic para leer. Write, archivos.py, está con 0 bytes. Puede ser el encoding, no creo, pero por si acaso vamos a poner el encoding para sacarnos la duda. Guardamos, escribir archivo, damos esto. Ahora sí, miren. Miren, es el encoding. Entonces, yo abro el datos, ahí está, hola a todos. Quiere decir que quizás mi sistema operativo no está reconociendo el encoding, pero bueno, en este caso tuve que indicarlo. No olvidemos que este parámetro es opcional, aunque la documentación me dice que si yo no lo pongo, debería tomar por defecto el encoding UTF-8, pero parece que no lo está tomando. Pero ya está, ¿no? Ahora sí, ahí dice hola a todos. Entonces logramos abrir el archivo, logramos escribir y también cerrar el archivo. No olvidemos eso. Vamos viendo el siguiente punto, que es leer el contenido de un archivo. Entonces para esto vamos a crear otro método. ¿Ah? Este método le voy a llamar leer archivo. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una función de la librería del sistema operativo, que es la librería OS, para saber si el archivo existe o no. Siempre hay que hacer esa validación, ¿no? Porque puedo abrir un archivo que no existe, me va a dar un error. Entonces, para controlar, digamos, algo de ese error, lo que voy a hacer es poner OS
import, voy a utilizar pack. Pack es una función que me va a ayudar a mí a poder saber si existe o no un archivo. Entonces voy a poner así, pack punto, voy a preguntar is file y voy a poner el nombre de mi archivo, que es datos.txt. ¿No? Si existe este archivo, ¿qué pasa si no existe? Vamos a poner print y ponemos acá no existe el archivo indicado. ¿Okay? Entonces acá, ¿qué pasa si existe? File es igual a open, que es nuestro objeto para abrir archivos. Voy a utilizar nuevamente toda esta instrucción. Acá, copio, pego, pero en este caso como voy a leer, no necesito poner el write. Voy a poner esto, read, ¿no? La R, que es el parámetro para leer un archivo. Entonces, para leer un archivo lo voy a guardar en una variable. Voy a poner acá texto es igual a, voy a poner file.read. ¿Ok? Nada más. Y le voy a decir print texto. Devuélveme el contenido de ese archivo. Y finalmente file.close. ¿Se dan cuenta? Es un tema secuencial, ¿no? Guardamos esto. Ejecutamos. No hemos llamado a la función, en este caso, leer archivo. El archivo está creado y está escrito, ya tiene un dato. Esto lo voy a comentar por ahora. Y listo. Nos quedamos solo con el método, con la función leer archivo. Vamos a ejecutar y miren, me trae hola a todos, que es lo que tengo acá en este archivo. ¿Qué pasa si agrego más? Voy a poner acá hola Pablo, hola Ana, hola Lili. Guardo, miren, mi archivo tiene ahora más contenido. Ya, ejecutamos y me trae todo el contenido del archivo. No olviden que si yo no le pongo un parámetro a la función read, me devuelve todo el contenido del archivo. Ahora, read también ahí tiene sus variantes. Vamos a ponerlo por acá. Y lo que voy a hacer es acá. Texto es igual a file.readline. ¿Qué hacía readline? Lee solo una línea. Miren, hola a todos. Nada más. Y se va, incluso me está leyendo con todo el enter, digamos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo le digo read lines? Esto se convierte en una lista. También está en la documentación. Ejecutamos, ¿no? Y ahí está. Me trae todo el contenido del archivo, pero como una lista. Miren. Hola a todos. Y el enter o el escape. Hola Pablo. Igual a que el escape. Hola Ana. Igual. Miren. Solo el final no tiene porque ahí termina el archivo, ¿no? Entonces, de esta forma, también podemos leer el contenido de un archivo. Ahora, si quiero ir línea por línea, había una forma, ¿se acuerdan? Acá en la documentación nos decía cómo ir línea por línea. Acá está, ¿no? Línea por línea. Puedo hacerlo de esta forma. Y cuando llego acá, termina. ¿Okay? Porque esto es el archivo termina cuando encuentra este carácter vacío. Quiere decir que Python ya identificó el final del archivo. También lo podemos ejecutar de esa forma. Entonces no se olviden, tengo React, tengo readlines y tengo readline. Quiero leer solo una línea. Entonces esto yo lo puedo guardar en una variable, como pueden ver, y sobre esta lista yo ya puedo manipular, ¿no? Puedo agregar más elementos a la lista, puedo borrarlo, puedo modificarlos. Y es precisamente lo que vamos a ver en un momento. Y podemos hacer muchas cosas con la lista, ¿no? Ya vimos también en una sesión pasada cómo manejamos las listas en Python.
Voy a limpiar la pantalla. Listo. Y vamos al siguiente punto. Leer archivo, agregar contenido al archivo, ¿no? Para agregar contenido al archivo, no se olviden, voy a crear otro método. Voy a poner acá agregar. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, igual la misma estructura de hace un momento, si pack.isFile datos.txt. Entonces, file es igual a open datos.txt. Otra cosa que se me pasó, para que lo tengan en cuenta, es que el archivo que yo estoy utilizando, que dice datos.txt, como está en la misma carpeta donde está mi programa en Python, solo lo pongo de esta forma. Pero si este archivo está en otro lugar del disco duro, tengo que colocar con toda la ruta, ¿ya? Lo tengan en cuenta. Si yo lo pongo solo así, Python lo que va a hacer es buscar en el mismo archivo donde está el archivo de programa. Bien, entonces open, en este caso lo vamos a abrir como A. Y también vamos a mandar el encoding, que es UTF-8. Entonces ahora file punto write. Y ustedes dirán, pero write nos usó hace un momento. No olviden, un W, si yo abro, chanca el archivo. Voy a ir a la documentación para que tengan en cuenta. ¿Ya? ¿Dónde está el modo con W? W para solo escritura, pero un fichero que existe con el mismo nombre se va a borrar todo su contenido. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces yo acá lo estoy abriendo con A. Entonces al abrir, abajo, estoy abriendo con A. Al abrir con A, ahí sí Python agarra el archivo, pero no borra el contenido, ¿no? Agarra el archivo y ubica el cursor al final del archivo, ¿no? Dentro del contenido lo ubica al final. ¿Por qué? Porque va a agregar datos. ¿Qué va a agregar? Lo que utilizo con write, ¿no? Entonces voy a poner acá nuevo contenido. Ahí está, nuevo contenido. Nada más para probar. Y luego digo file.close. Acá me faltó el else. Print. Y vamos a llamar ahora al método agregar datos. Para probar. Agregar datos. Guardamos. Ejecutamos. A ver, mi archivo está así. Tiene 4 líneas. Debería agregarse al final esta nueva línea. Hola a todos. Hola Pablo. Hola Ana. Hola Lili. Y voy a poner acá. Hola de nuevo. Vamos a agregar esta línea. Hola de nuevo. Ejecutamos. No me devuelve nada porque yo no le he dicho que devuelva algo. Voy al archivo y miren, agrego hola de nuevo. Ajá. Pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Hace un momento, cuando traíamos el archivo como lista, ¿ustedes recuerdan aquí? Con readlines, me traía todas las líneas del archivo en un elemento de la lista. Pero el último elemento de la lista no tenía el enter, o sea, el salto de línea. Entonces, cuando agrego algo, tengo que agregarle ese salto de línea, ¿no? Entonces voy a borrar nuevamente esto para no tener esta línea acá. Edita el archivo. Perfecto. Pero ahora sí agregué el salto de línea y le digo hola de nuevo. A ver, ejecutamos. Ahí está. Ahí está. Pero como pueden ver, así no hay agregado hace un momento este carácter de salto de línea. Estábamos viendo que sí funciona la forma de agregar contenido o datos a un archivo, ¿no? Y sí funciona, lo agrega al final. Solo que hay que tener en cuenta cómo lo vamos a agregar, ¿no? Cómo vamos a agregar ese contenido a nuestro archivo. Bien, entonces estamos por acá. Esto ya está. Ok.
de acá también, leer archivo también, agregar contenido también. Creo que por aquí faltó algo, ¿no? Faltó el modificar. Vamos a agregarlo. Modificar contenido del archivo. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear un método def modificar archivo. Pero ahí sí, para este ejemplo, lo que vamos a hacer es ver cuál línea quiero modificar y cómo lo haría. ¿Ya? Si quiero leer, porque voy a tener que leer para modificar el archivo, voy a traerme el contenido, lo guardo en una variable que puede ser una lista, porque cuando yo lo tengo como lista, para mí es más fácil hacer una modificación, porque puedo indicarle cuál elemento de la lista quiero modificar. Entonces, pero luego lo voy a escribir. Entonces, para no estar cerrando y volviendo a abrir el flujo, lo abro una sola vez, pero lo hablo de doble modo, o sea, de lectura y escritura. Y para eso, hacemos lo mismo, ¿no? pub.isFile, no voy a copiarme esta línea. Vamos a abrir el archivo, pero en doble modo, ¿no? Tanto de lectura y escritura. Entonces, llamo a mi archivo datos.txt. Y sería en doble modo, sería read y le pongo más. Ahí está. Encoding UTF-8. No le pongo eso, no funciona, ¿no? Ya lo habíamos probado hace un momento. Entonces voy a leerme primero todo el archivo. Voy a poner acá como contenido. Es igual a file.readlines. ¿No? Con readlines leía todo el archivo y lo guardaba en una lista. ¿Estamos? Print. Vamos a inscribir contenido para que ustedes vean lo que modificamos, ¿no? Contenido. Ahora sí. Pues hasta ahí hemos leído. ¿Cuál vamos a modificar? A ver, si yo esto lo mando a una lista, se supone que esto es el elemento 0, 1, 2, 3, 4. A ver, voy a eliminar o vamos a modificar el que dice hola de nuevo. Contenido sería el índice 0, 1, 2, 3, 4. Es igual a hola. Voy a ponerle un nombre, por ejemplo, hola Twitch. Ahí lo que estoy haciendo es modificar el contenido de la lista. No olviden eso. ¿Ya? Pero no estoy modificando el archivo. Y como va a ir al último elemento, tengo que poner, no se olviden, /n. ¿Ya? Vamos a modificar ese último elemento, que con el anterior lo tomaría. Claro, no es necesario poner esto, porque estoy modificando el último elemento o la última línea de mi archivo. Entonces ahora sí, ahí modificado, voy a poner print contenido. Ya, aquí estoy imprimiendo primero lo que leí del archivo y estoy imprimiendo la lista modificada y luego lo que voy a traer es leerme el archivo, ¿no? Entonces vamos a traer el archivo. Para traer el archivo, bueno, para escribir, mejor dicho, el archivo con la lista modificada, lo que vamos a hacer es utilizar, ¿se acuerdan? De zip. Entonces si yo le pongo zip 0, se va a ubicar en la primera línea. Y una vez hecho eso, file.read readlines. Con readlines escribo todo y le voy a enviar el contenido. Y luego file.close, ¿no? Cerramos. No necesito leer. No necesito leer. Vamos a ver. Tengo mi archivo. Hola a todos, hola Pablo, hola Nora Lili, hola de nuevo. Entonces quiere decir que si yo modifico el último elemento, debería cambiarse por hola Twitch. Guardamos. Vamos a llamar a modificar archivos. Acá. Modificar archivo.
A ver, ahora sí. Revisemos este código. Tengo ahí algo de duda. Abrimos el archivo. Guardamos el contenido en esta variable contenido que se va a guardar como una lista. Imprimo la lista para ver los valores. Luego al elemento 4 de esa lista le digo hola Twitch ahora que se cambie. Y se mantienen los demás elementos de la lista. Imprimo ese cambio. O sea, la lista nuevamente lo imprimo con ese cambio. Luego me ubico en el archivo, pero al inicio. Y luego chanco todo el archivo, todo el contenido del archivo lo modifico. Y luego cierro el flujo. ¿Debería funcionar? Vamos a ver. Guardo, ejecuto. Ajá, pueden ver acá tengo mi lista que me he traído del archivo. Y este sería el último, la lista. Pero ojo, acá estamos escribiendo la lista, nada más, no lo que está en el archivo. Vamos a ver el archivo. Ajá. Pero miren, quedó lo de que hace un momento decía acá, decía, si usted recuerda, hola de nuevo, ¿no? Sí decía, y lo chancó al archivo y quedó esta VO. Entonces, hay un pequeño detalle ahí, ¿no? Pero hace la modificación. Solo que, vamos a ver, con R, con W limpio el archivo, salvo que antes de escribir, pero tuviera que crear dos flujos, ¿no? Claro, con dos flujos lo podría hacer, pero ya no tendría sentido, ¿no? Con lectura y escritura, sí. Porque miren, si yo le doy dos espacios acá, vamos a ejecutar esto. Y ahí sí, pero se comió estos dos espacios en blanco, ¿no? Si escribe, empieza a escribir, empieza a chancar, pero se quedaron esas dos letras, ¿no? Esas dos letras. Entonces, vamos a ver si existe un método que me permita limpiar el archivo, ¿no? Antes de chancar todo. Right. No, al menos en la documentación no está. File. Punto. Solo tengo relines. No tengo otra opción más. Right. Bueno, ahí se tuviera que ver cómo manejar esa parte, ¿no? Pero si hacemos la modificación del archivo. Pero lo que en realidad estamos haciendo es una manipulación de la lista, ¿no? Y luego a esa lista le digo agrégalo o escríbelo en el archivo a partir de la posición 0. Y como no ocupa todos los caracteres, no hay una función clear para eliminar, no solo sería con reline. Ok, pero es una forma de hacer. Luego tenemos que justamente eliminar los datos del archivo. Y quizás lo que podríamos hacer ahí es llamar a ese método, ¿no? Vamos a ver. Defino acá eliminar datos. Y acá lo que vamos a hacer en eliminar datos es precisamente abrir el archivo. File es igual a open datos.txt. Lo abro en tipo escritura, encoding, tf8. Luego digo file.close, nada más. Entonces aquí yo podría llamar eliminar datos antes de hacer esto. Podría funcionar, pero me puede dar un error, ¿no? Me puede dar un error porque el archivo estaría abierto en un flujo. A ver, vamos a ver. Puedo llamar a eliminar datos. Y llamo acá a modificar archivo. Vamos a ver. ¿No? Ahora sí, ¿no? Le dimos solución al tema. Con eliminar datos se borra el contenido del archivo. ¿No? ¿Se acuerdan que acá decía vamos a dejarle como estaba ya, que decía hola de nuevo? Guardo el archivo, hola de nuevo, ejecuto, llamo a la función
modificar archivo, que está llamando a la función eliminar datos antes de escribir nuevamente el archivo para que limpie los datos. Miren, esa ha sido la solución. Y llamamos al método modificar datos. Vamos, ahí está, vengo acá, ahora sí, ¿no? Y ya no me queda esa VO que quedaba. Bien, ahí le hemos dado solución. Era un tema de aplicar un poco de lógica. Yo pensé que posiblemente al abrir dos veces el archivo o tenerlo abierto en un flujo, eso no me permita, pero como Python sí lo permite hacer, o sea, como que lo abre el flujo en otro hilo, ¿no? En otro subproceso, entonces no hay problema. Entonces, ya concluimos también con eliminar datos, pues ese es el método o la función que me permite limpiar los datos de un archivo, que sería este. Entonces, ya hemos hecho modificar y también eliminar contenido. Hemos concluido con los temas que hemos querido ver el día de hoy. Esto, digamos, para empezar a ver archivos, lo ideal sería que posiblemente todo esto lo llevemos a una clase y desde la clase podamos crear un objeto y trabajar con cada uno de tus métodos, ¿no? Y de esa forma hacer muchas más cosas. Hasta aquí la sesión de hoy. Hasta la próxima. Bye.